Sabemos que el español por derecho ciudadano es también patrimonio de las personas sordas, de manera que los sordos tienen derecho a sentirse cómodos en ambas lenguas y en ambas culturas. ¿En qué condiciones institucionales se inscribió esta experiencia? El taller estuvo avalado por la Secretaría de Extensión de la Facultad y por la Comisión Universitaria de Accesibilidad, que fue la encargada de designar una intérprete. Dentro de las condiciones institucionales incluimos las ideas previas de los oyentes acerca de los sordos y de la lengua de señas. Los oyentes que no están vinculados a la comunidad sorda en general no se representan a los sordos como miembros de una minoría cultural y lingüística, sino que habitualmente los consideran personas discapacitadas. Sumado a esto, suelen desconocer las características lingüísticas de la lengua de señas, su independencia y sus diferencias tipológicas con el español. Más aún, muchas veces los oyentes no le reconocen a la lengua de señas el mismo estatus lingüístico que cualquier otra lengua fónica. También es una idea generalizada la de que con la mediación de intérpretes se pueden resolver todos los problemas de traducción, comunicación e integración que se plantean en una clase. Las relaciones entre profesor, estudiante sordo e intérprete requieren, por parte de los protagonistas, de ajustes constantes de los acuerdos de funcionamiento negociado, máxime teniendo en cuenta que en buena medida se trata de interpretación simultánea. Es decir, la presencia de intérpretes en el aula no es condición suficiente para garantizar la accesibilidad académico-comunicacional de los estudiantes sordos. Al pensar en contribuir a mejorar la competencia en español escrito de personas sordas adultas que intentan cursar carreras universitarias, consideramos aspectos vinculados a la situación sociolingüística de los hablantes y a las características tipológicas de las lenguas en contacto, aspectos vinculados al contexto de las prácticas de lectura y escritura, y también consideramos aspectos relativos al proceso de adquisición de español como segunda lengua y al lugar que ocupa la reflexión metalingüística en ese proceso, así como también aspectos vinculados a la singularidad de los destinatarios. Para ir por partes, con respecto a la situación sociolingüística de los hablantes, las personas sordas forman parte, como dije, de una comunidad cultural minorizada que, también como dijimos, tiene una lengua natural propia, la lengua de señas argentina, que convive con una cultura mayoritaria cuya lengua es el español. El español y la lengua de señas han surgido de procesos históricos y culturales singulares y se presentan en una particular distribución funcional. La lengua de señas es la lengua de las interacciones espontáneas, es el instrumento natural de mediación semiótica para el acceso a la comunicación, a la alfabetización y a la cultura, y solo se habla dentro de la comunidad sorda o con oyentes que están vinculados familiar o laboralmente con ella, mientras que el español es la lengua oficial y franca del contexto mayoritaria, como ya han señalado varios autores. De manera que la lengua de señas representa identidad y sentido de pertenencia para las personas sordas, quienes no conforman un grupo lingüísticamente homogéneo. Qué lengua hablen y con qué grado de fluidez dependerá de la lengua de sus padres y de sus historias educativas y de vida. Como dijo Virginia hace momentos, recordemos que solo el 5% de las personas sordas son hijos de padres sordos hablantes de lengua de señas. Importará entonces tener en cuenta las experiencias sociolingüísticas de los sordos en relación con el conocimiento de usos, normas y diversidad lingüística en ambas lenguas, como así también tener en cuenta sus representaciones acerca de la escritura, algo en lo que Virginia ya se explayó. Con respecto a las características tipológicas de las lenguas en contacto, contemplamos que la lengua de señas es una lengua ágrafa, tipológicamente muy distinta al español, algo que luego Sandra explicará mejor. Con respecto al contexto de las prácticas de lectura y escritura, la concepción socioantropológica de la sordera y el enfoque bilingüe intercultural para la educación de personas sordas crean un marco dentro del cual pensar en la enseñanza de español escrito. Sabemos que la lengua escrita es un objeto de conocimiento sociocultural cuya adquisición requiere de un proceso de reconstrucción por parte de quien la aprende. La apropiación de la escritura depende de factores extralingüísticos, políticos, culturales, que tienen que ver con la identidad cultural de los sujetos y sus formas de intercambio cultural, lingüístico y estético en los procesos interpretativos, como señala Roger Chartier.
Por otra parte, como el ámbito de las prácticas de lectura y escritura, en nuestro caso, es la universidad, también debemos considerar que los textos producidos por la comunidad científica expresan tensiones y conflictos dentro de cada campo y cultura, de manera que, como señala Liliana Tolchinsky, la reflexión en el proceso de lectura y escritura académica no solo se refiere al conjunto de rasgos lingüísticos de distinto nivel que caracterizan un repertorio de géneros propios del ámbito, sino que también incluye la reflexión sobre las motivaciones de la prosa académico-científica desde el lugar del estudiante y desde el lugar del científico. Como sabemos, además, el registro escrito estándar tiene un alto nivel de codificación, con patrones de interacción altamente formalizados. Y recordemos aquí que, por su parte, la lengua de señas es una lengua de práctica conversacional, cuyo proceso de estandarización enfrenta desafíos aún no resueltos, relacionados con el proceso de intelectualización y relacionados con su todavía incipiente descripción gramatical y normativa, según lo han explicado Massona y Fojo 2011, lo cual sin duda se irá resolviendo en la medida en que la lengua de señas argentina vaya ampliando sus funciones sociales. Como sabemos, la lengua escrita y la lengua oral tienen funciones sociales distintas y establecen relaciones diferentes entre pensamiento y lenguaje. Walter Ong señala que una cultura ágrafa implica conceptualizaciones, formas de memoria, de relación y cooperación social y formas de organización discursivo-textual particulares que coexisten con las formas de la lengua escrita en adquisición. Por ser la lengua de señas una lengua ágrafa, no hay posibilidades de transferir conocimientos y competencia en lectura y escritura para aprender español escrito. Roussel y Lapenda 2012 entienden que el desafío que queda planteado es el siguiente: enseñar a escribir en una segunda lengua que se desconoce, el español, y a la que, debido a las dificultades con la oralidad, se accede principalmente mediante la lectura, se vuelve un entramado complejo de resolver en la transposición didáctica al aula. Es indispensable contemplar al mismo tiempo que, dado que la lengua de señas no tiene forma escrita, no es posible transferir conocimientos y competencias de lectura y de escritura de esa primera lengua. En este marco de consideraciones intentamos proponer prácticas de lectura y escritura significativas según las posibilidades y las necesidades funcionales de los sordos, teniendo en cuenta que la competencia esperable de esta adquisición, al menos por el momento, no debe ponderarse en relación con el parámetro del hablante nativo de español que domina la variedad estándar, como han señalado entre otros Pernas Izquierdo, Roussel y Lapenda y Larrinaga Campistruz. No obstante estas consideraciones, el nivel de competencia de los sordos en lectura y escritura en general es básico, según han dado cuenta de ello numerosos estudios. Con respecto a la adquisición de segundas lenguas y la reflexión metalingüística, se ha descrito que la lengua oral no es la única vía de acceso a la lengua escrita y que ésta se aprende del mismo modo que las segundas lenguas. Roussel y Lapenda 2012 han aportado evidencias de resultados positivos enseñando español a personas sordas con metodología de enseñanza de español como lengua segunda o extranjera. Luego de enseñar español durante 9 meses con esta metodología, evaluaron la competencia en producción escrita de los sordos con criterios especialmente pensados para los destinatarios del estudio. Los resultados obtenidos son homogéneos con respecto al grupo de extranjeros que estaban aprendiendo español como lengua extranjera o segunda en las mismas condiciones y son resultados aventajados con respecto al grupo sordo de control. En Peluso 2011 se sostiene que el anclaje en la lengua de señas para enseñar español escrito con metodología de enseñanza de segundas lenguas está condicionado en la medida en que es necesario establecer conexiones específicas para implementarla. Una de sus propuestas en este sentido es pensar en actividades que tiendan puentes para el pasaje de una textualidad oral en lengua de señas a una textualidad escrita en español. Sugiere entonces, por ejemplo, trabajar con textos videograbados en lengua de señas pertenecientes a distintas clases a partir del análisis de los cuales se visibilicen algunas características que son propias de los textos escritos. La noción de registro y permanencia,
la noción de producto diferido con respecto al lugar y momento de enunciación, la noción de autonomía del contexto, que por lo tanto demanda una clara y coherente organización de la información, las nociones de planificación, revisión, reformulación, entre otras, lo que contribuiría a consolidar una textualidad en lengua de señas semejante a la de la escritura, que puede ser transferible al aprendizaje de español escrito. Coincidimos en esto con Leonardo Peluso y agregamos que para este tipo de trabajo el software ELAN, del que habló recién Virginia, puede ser una herramienta muy potente, dado que permite hacer marcaciones en los videos para el análisis de los textos y las eventuales reformulaciones. Entendemos que las necesidades comunicativas de un grupo que aprende una segunda lengua deben ser evaluadas y tratadas en un proceso de negociación con el docente. El andamiaje que nos propusimos ofrecer tuvo como finalidad que los estudiantes sordos mejoren su competencia en español escrito, atendiendo sistemáticamente tanto a los aspectos funcionales como a los aspectos estructurales de la lengua. Como sabemos, la reflexión metalingüística es un proceso hacia el conocimiento explícito de la lengua que permite llegar a un uso controlado de ella, lo cual constituye un potente anclaje para el aprendizaje de segundas lenguas, del mismo modo que contribuye significativamente al proceso de alfabetización y aprendizaje de la lectura. Nos propusimos entonces que los estudiantes se habitúen a la reflexión metalingüística en cuanto a conocimientos gramaticales, discursivos y estratégicos, estableciendo contrastes entre ambas lenguas. Para fomentar el interés por la reflexión sobre la lengua de señas, permanentemente se establecieron analogías entre el proceso de adquisición del español por parte de los estudiantes y el de la coordinadora del taller que estaba aprendiendo lengua de señas. Durante el desarrollo del taller, concebimos los errores como evidencias de un proceso que refleja un determinado nivel de interlengua. Dicha interlengua es un sistema individual que, no obstante, se caracteriza por estar constituido por un conjunto coherente de reglas que no siempre son de aplicación constante, las cuales están sujetas a reestructuraciones conforme el estudiante avanza en su proceso de aprendizaje, siguiendo en esto a Muñoz Liceras. Marta Varalo, en 1999, señala que el análisis de errores ha aportado una descripción exhaustiva y con importantes implicancias didácticas sobre los procesos que subyacen a la construcción de una interlengua del español. Para el caso de las personas sordas, Müller de Cuadros y Smith 2006, en base a investigaciones de Brollado 2003, describen 3 niveles de interlenguas por los que pasan los hablantes de lenguas de señas brasileña en el proceso de adquisición del portugués, en un continuo que va desde el predominio de transferencias gramaticales de la lengua de señas al predominio de la gramática del portugués en la escritura. Entendemos que esta descripción también podría aplicar al caso de las personas sordas que aprenden español escrito como segunda lengua. Con respecto a los destinatarios del taller, se trata de jóvenes sordos, hablantes de lengua de señas, que ingresaron a la universidad con distintas experiencias de escolarización y con distinto grado de competencia en español escrito, aunque con un denominador común. En todos los casos, esa competencia resultaba claramente insuficiente para las exigencias académicas que se les planteaban desde las cátedras. Su interés por aprender español estuvo directamente ligado a metas de desarrollo personal y laboral, y así lo manifestaron. Uno de ellos escribió la siguiente respuesta a una encuesta sobre sus expectativas por el taller. Necesito aprender a escribir en español. También me gusta estudiar y clase de taller de lectura y escritura en la Universidad de Comahue porque me gusta mucho futuro para ser profesor o quiero ser profesor. Con respecto a la lectura en español, según sus propias declaraciones, la estrategia que se procuraban para comprender se centraba en el uso del diccionario monolingüe de español. Esta estrategia, además de ser engorrosa y poco productiva para los fines perseguidos, era utilizada por los sordos sin ser conscientes de las codificaciones propias de un texto instrumental como el diccionario, tanto en lo referido a aspectos del significado como en relación con cuestiones gramaticales y convenciones notacionales. Recurrentemente su demanda fue aprender gramática del español, lo que también se reflejó en las encuestas.
En notas o cartas suelo repetir las palabras o no colocar bien los signos de puntuación y necesito lograr mayor comprensión lingüística de la lengua para facilitar vocabulario. Quiero aprender lectura y escritura español porque para mí es muy difícil, por eso gramática para sordos que pienso mejorar, practicar, me interesa mucho. Necesito aprender a escribir pasado, futuro, presente en español. Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, y dado que no es posible compensar el proceso no desarrollado de competencia estándar en lectura y escritura en un registro adecuado al ámbito académico, nos propusimos las siguientes metas. Acompañar a los estudiantes ofreciendo un taller de español escrito como una manera de contribuir a su accesibilidad comunicacional y académica. Trabajar sobre la representación del problema o necesidad que ellos creían tener. ¿Es solo gramática lo que necesitas para comprender y producir textos? ¿El diccionario es una estrategia adecuada para el proceso de comprensión de un texto? ¿Sabés qué información contiene un diccionario? Etcétera. Crear el hábito de la reflexión metalingüística y especialmente propiciar reflexiones comparativas entre ambas lenguas. Crear el hábito de registro escrito de las generalizaciones y sistematizaciones construidas colectivamente para convertirlo en material de consulta. Lo que a continuación voy a presentar como ejemplo es una secuencia didáctica trabajada en base a un corpus de verbos de actividad intelectual de distinto grado de complejidad en cuanto a la operación cognitiva implicada, con la que intentamos presentar de manera condensada una modalidad de trabajo, por lo que cabe aclarar que esta secuencia se inscribe en un contexto previo y siguiente y que demandó varios encuentros, cierres parciales y recapitulaciones hasta llegar a generalizaciones. Este trabajo surgió de la demanda recurrente de los estudiantes de que no comprendían las consignas de los profesores de las cátedras en distintas instancias de evaluación. Algunos verbos fueron tomados de consignas de prácticos, parciales y exámenes traídas por los estudiantes y otros que no aparecían allí fueron seleccionados por ser de alta frecuencia de uso para ampliar el aducto lingüístico. El recorrido seguido para la resolución de la actividad implicó reflexiones metacognitivas y metalingüísticas. Los propósitos de esta secuencia de ejercicios fueron precisar, contextualizando, descontextualizando y recontextualizando el significado de verbos de actividad intelectual. Elaborar un glosario, establecer acuerdos de traducción e interpretación para aquellos verbos que no tenían señas léxicas correspondientes y sistematizar algunas regularidades de derivación de verbos y sustantivos como registro de mecanismos productivos de la lengua. Como ejemplo tomamos aquí una consigna presentada por uno de los estudiantes, que decía lo siguiente: elegir con fundamento dos principios de un autor X y relacionarlos con los textos 1 y 2 de la unidad 1. Sobre esta consigna, el estudiante nos planteó el siguiente problema de comprensión. El profesor corrigió mi trabajo y dijo: tenías que argumentar, está mal. No entiendo, acá no dice argumentar. ¿Argumentar qué es? En su planteo aparecen dos cuestiones: el desconocimiento del significado de argumentar y la imposibilidad de inferir de lo dicho lo no dicho. Esto nos sirvió una vez más para hacer notar a los estudiantes que no alcanza con aprender la gramática de una lengua. En interacción con el grupo se trató de establecer el significado de argumentar. ¿Quién podría decir qué significa esta palabra? ¿Hay una señal léxica correspondiente? ¿Es la primera vez que ven esta palabra? Y con los aportes de todos se llegó a elaborar un significado de argumentar. Una vez tratada la primera parte del problema, y habiendo corroborado que efectivamente la palabra argumentar no aparecía en la consigna, restaba entonces dilucidar por qué el profesor había considerado que sus expectativas de resolución de la consigna no habían sido satisfechas. Y en este sentido nos limitamos a hacer una posible interpretación de la consigna, porque siempre aconsejamos que vuelvan al profesor de la cátedra para confirmar si ese es el sentido que le quiso dar a la consigna. Así se pudo llegar a una posible respuesta, entendiendo que una elección entre opciones supone un criterio que fundamenta tal decisión, a lo que también se suma que establecer relaciones también se hace sobre la base de un criterio que debe fundamentarse. Pero de todas formas, ellos tienen, como decía, que volver al profesor de la cátedra para que
se haga en parte cargo del problema de comunicación, ¿no? En un segundo momento se pidió a los estudiantes que señalaran algunos de los verbos que aparecían en las consignas dadas. Y en esa actividad surgen comprobaciones como la inexistencia de algunas señas léxicas para algunos verbos del español, la existencia de una sola seña para dos verbos que en español pueden tener diferentes contextos de uso y por lo tanto diferentes significados. Surgen discusiones acerca si existe o no existe una determinada seña para alguno de estos verbos, si se usa o no se usa. Y luego de esta actividad se pasó a la resolución de una serie de ejercicios siempre según las mismas siguientes pautas. Leer las consignas en forma individual, señalar las consignas bajo el control de la intérprete y resolver los ejercicios en pareja. Algunos de estos ejercicios para ejemplificar son estos. Los ejercicios en sí no tienen ninguna originalidad, sino que lo que nos interesa es el trabajo, la interacción que se hace a partir de estos ejercicios. Al finalizar cada ejercicio se socializan las respuestas y se pide a los estudiantes que tomen registro escrito de lo que es una sistematización o generalización. En todos los ejercicios se trabaja en el plano del significado y las interacciones, las intervenciones siempre se orientan a tratar de indagar si reconocen cada verbo, a tratar de indagar si podían decir el significado en lengua de señas, a tratar de que infirieran cuál era el denominador común de todos estos verbos, en el sentido de que daban indicaciones para distintas actividades intelectuales. Tratar de que reflexionaran específicamente sobre la tarea intelectual implicada, por ejemplo, qué implica hacer una clasificación, hay clasificaciones en la bibliografía que estás leyendo, de qué tipo. Tratar de que formaran agrupamientos en función de distintos criterios, significados iguales, parecidos, opuestos, solapados en parte, más específicos, más generales. Tratar de que notaran distintas acepciones, valores contextuales, dialectales, de registro, de expresiones idiomáticas, etc. Tratar de que justificaran en lengua de señas sus respuestas, selecciones y agrupamientos. Y tratar de que pensaran la forma de escribir los significados en español, que planificaran qué decir, cómo decirlo, para después, entre todos, escribirlos en el pizarrón y hacer las reformulaciones que sean necesarias. El objetivo fue luego elaborar un glosario que les sirviera como material de consulta alternativo al diccionario. Vamos a pasar algunos con falta de tiempo y vamos a... Bueno, con este ejercicio se buscó que comparen los significados elaborados colectivamente y la forma de enunciación en español con los significados del diccionario, como una manera de ver distintas maneras de decir lo mismo. Como les había dicho hace un momento, la idea era elaborar un glosario, que fue la actividad siguiente. Luego de trabajar toda esta secuencia, se les encomendó una tarea individual que debían hacer en sus casas, que tenía que ver con pensar qué objetos se podían comparar y qué aspectos de esos objetos se pueden comparar para decirlo en lengua de señas. Entonces, por ejemplo, con este tipo de actividades, al momento de la socialización en clase, se hicieron cuadros comparativos en el pizarrón, sistematizando posibles categorías de comparación y diferenciando aspectos comparables según se tratara de objetos físicos o mentales. Y luego, para textualizar el cuadro, se introducen conectores de comparación o de oposición. ¿Cuáles fueron los logros de los estudiantes al finalizar este trabajo? Mayor conciencia de la importancia de conocer su lengua, de hacer reflexiones metalingüísticas acerca de la lengua de señas como anclaje para aprender español. Ampliación de vocabulario específico y operativo para desempeñarse en la vida académica. Reconocimiento de acepciones y significados contextualizados. Valoración de la importancia de la precisión semántica.
mayor conciencia sobre el uso de textos instrumentales y sistematización de regularidades derivativas de verbos y sustantivos, y mayor conciencia de la importancia de tomar apuntes del valor del registro escrito para no olvidar, estudiar y como material de consulta. Para cerrar, María Eugenia Dubois señala que lo fundamental en el proceso educativo, más que la enseñanza de algo, es la calidad de la experiencia del estudiante con respecto a ese algo. Todo lo que ahora sabemos sobre la lectura y la escritura nos permite comprender esos procesos, pero a la vez tener la certeza de que solo podemos conocerlos de verdad a través de experimentarlos y de reflexionar sobre ellos. Importa cómo siente y cómo vive el alumno la experiencia de la lectura y la escritura. Por su parte, Emilia Ferreiro nos recuerda que el gran desafío para el futuro es transformar la diversidad conocida y reconocida en una ventaja pedagógica. Alfabetizar transformando en ventajas pedagógicas las diferencias de edades, las diferencias dialectales, las diferencias de lenguas y culturas. Si pensamos en la enseñanza de español escrito a personas sordas hablantes de lengua de señas, estos principios generales sobre la enseñanza de la lectura y la escritura se conjugan congruentemente con una concepción intercultural y bilingüe, para el desafío. Para los estudiantes universitarios sordos, mejorar su competencia en español escrito es una condición fundamental con miras a la accesibilidad académico-comunicacional. Entre tanto, la adquisición de la lengua escrita no quede resuelta en los trayectos educativos previos al ingreso a la universidad, creemos que seguirá siendo necesario ofrecer andamiajes en tal sentido, que es lo que intentamos hacer con nuestro taller.